Bien, el día de ayer hemos estado revisando la oxidación de los ácidos grasos. Es importante entonces que recordemos que cuando va a ocurrir la movilización de los ácidos grasos, una vez que ha sido almacenado, sobre todo en el tejido adiposo, la respuesta que se va a generar va a ser por la liberación de adrenalina. Volviendo a repetir entonces esta parte que es muy importante, ya que las respuestas se van a generar por los niveles de glucosa que van a haber en sangre. Nos decíamos que, como veremos en la segunda parte de este capítulo, una vez que nosotros hemos consumido la alimentación general, ¿no? Que constituye carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales, en nuestro caso los lípidos, entonces, eh, estos se van a almacenar. Hemos visto entonces que el lugar de almacenamiento más grande es el tejido adiposo. Parte de esa grasa se va a ir también al tejido muscular esquelético, cardíaco, para que pueda ser utilizado como fuente de energía. El tejido adiposo es el lugar donde se va a almacenar la grasa. Pero así hemos dicho, esto va a ocurrir en el estado bien alimentado o cuando hemos consumido el alimento. Cuando uno consume el alimento, se le llama estado bien alimentado, durante el momento que estamos comiendo. El momento que terminamos de consumir el alimento y cuando se va a terminar de digerir, puede ser 1, 2 o 3 horas, se llama estado postprandial. ¿Cuánto tiempo dura? Eso va a depender de la cantidad de comida que hayamos consumido. Puede ser 1 hora, 2 horas, hasta 3 horas. Entonces, el tiempo que se termina de digerir el alimento. Obviamente, como constituye también el alimento los carbohidratos, entonces, producto de la dieta, está llegando todavía el glucosa a la sangre. Está ingresando a la, a las células beta del páncreas y las células beta del páncreas están liberando insulina. La insulina es una hormona del almacenamiento que va a propiciar los eventos de síntesis o reacciones bioquímicas de síntesis, ¿no? Se va a almacenar el glucógeno que ustedes vieron, ¿no? Activando el glucógeno sintasa. También vamos a ver en la siguiente parte, le va a propiciar la síntesis de ácidos grasos y también la síntesis de proteínas. También veremos que estimula también la síntesis de proteínas. Todo eso hace la insulina en el estado bien alimentado. La única vía degradativa que estimula la insulina es la glicólisis. Todos son de síntesis, solo una de degradación que es la glicólisis. Entonces todo eso está ocurriendo cuando hemos consumido el alimento y toda la etapa postprandial mientras se digiere el alimento. Cuando ya ha pasado, como hemos señalado, el proceso de la digestión, ya no hay nada almacenado en el estómago, vamos a entrar a un estado de ayuno que se llama ayuno corto, que va a ir obviamente avanzando poco a poco, ¿no? Después de la hora, las 2 horas o las 3 horas. En ese momento, entonces, va a ir disminuyendo un poco los niveles de glucosa. Si manejamos 90 miligramos por ciento en promedio, entonces va a ir bajando 88, 86, 85 miligramos por ciento. Ya no hay la suficiente cantidad de glucosa en sangre. Entonces van a haber algunos tejidos que son sensibles, hemos señalado, a esa disminución de glucosa. No estamos diciendo que se ha entrado a una etapa de hipoglucemia. Hipoglucemia sería que sea menos de 70 miligramos por ciento, ¿verdad? Sino que está disminuyendo un poco ya la glucosa y en esa situación entonces no está llegando suficiente cantidad de glucosa a ciertos tejidos. Algunos son más sensibles que otros. Por ejemplo, ya no está llegando suficiente cantidad de glucosa a las células alfa del que va a ser las células alfa, liberar glucagón. Igualmente, entonces, en las glándulas suprarrenales, de la corteza, se produce adrenalina. Igual, entonces, como no está llegando suficiente cantidad de glucosa, se libera la adrenalina. Esto va a ocurrir, entonces, cuando estamos entrando a la etapa de ayuno, general ayuno corto. Y miren ustedes, entonces, cómo la adrenalina que ha sido liberada de las glándulas suprarrenales pasa a la sangre, ¿no? De la sangre se va a dirigir a los tejidos, en este caso al tejido adiposo. Va a interaccionar con un receptor 7TM, que va a activar una cascada de señales que está acoplado a proteínas E, todo ello, pero en general, como pueden notar, se va a activar una lipasa. Por eso esta lipasa, que está en el tejido adiposo, que es estimulada o activada por adrenalina, se llama lipasa dependiente de hormona, en este caso de adrenalina. Entonces, esta lipasa se va
en estado de fosforilar es inactivo, acá se va a fosforilar porque las quinasas lo que hacen es fosforilar. Entonces esta lipasa activada va a comenzar a hidrolizar los triglicéridos del tejido adiposo. ¿Ya? Triglicéridos del tejido adiposo lo va a convertir en diacilglicol, monocilglicol, pero en buena cuenta lo que vamos a obtener son ácidos grasos que van a pasar a la circulación. Los ácidos grasos son insolubles en el agua de la sangre, por lo tanto tienen que ser transportados por la albúmina. La albúmina nos va a llevar entonces a todas las células en general, pero los que más utilizan, hemos dicho, esta grasa es el tejido muscular esquelético y el tejido muscular cardíaco. Entonces ahí pues estamos mostrando aquí que va a ser llevado al músculo y allí esos ácidos grasos van a convertirse a través de una serie de reacciones bioquímicas en energía en forma de ATP. Tengan en cuenta entonces quien ha propiciado y ha estimulado para que se active esta vía de manera general son los niveles de glucosa. Por eso hay que tener muy en cuenta que prácticamente la glucosa va a disparar todas las reacciones, todos los eventos que vayan a ocurrir. En este caso entonces, para que se propicie la oxidación de los ácidos grasos cuyo fin u objetivo es formar energía en forma de ATP. Otra cosa que también hemos dicho que deben de recordar siempre, realmente cuando nosotros revisamos nuestra dieta grasa, está constituido nuestros triglicéridos por todos los ácidos grasos saturados e insaturados, ¿sí? Pero la mayor proporción de los ácidos grasos son el ácido palmítico de 6 carbono, ¿eh? Sin embargo, nosotros debemos de recordar también que si consumimos en nuestra dieta, por ejemplo, en la leche, que hay ácidos grasos de cadena media y corta, ellos también entonces se van a convertir en energía. Y entonces eso va a ocurrir sobre todo en lactantes, ¿no es cierto? En niños que están consumiendo leche materna, en general, ¿no? A los 3, 4 meses de ahí ya se va cambiando entonces a otro tipo de dieta, otro tipo de alimentación en el niño. O si no, en nosotros también que consumimos leche que pueda contener grasa, entonces también vamos a consumir de tal manera que eso también se va a convertir en energía. O si no, otro tipo de alimentos que vayan a contener de pronto ácidos grasos de cadena muy larga, ¿no? O ácidos grasos de cadena impar. Pero en general, como estamos diciendo, nuestra dieta contiene sobre todo un alto contenido de estos dos ácidos grasos, el ácido palmítico y el ácido estárico. Si es que están presentes los otros ácidos grasos que hemos señalado y mostrado al comienzo de este capítulo, pues también se van a metabolizar y se van a convertir en energía. ¿Listo? Muy bien. Del mismo modo, también hemos dicho entonces que cuando ya el ácido graso va a llegar al músculo esquelético, al músculo cardíaco, fundamentalmente va a pasar por una serie de reacciones que corresponde a la activación, la unión a la carnitina, luego se ingresa a la mitocondria, la beta oxidación para formar aceticoenzima, que va a tener fundamentalmente el principal camino que es la formación de energía, ¿no? Ingresando al ciclo de Krebs y a la cadena respiratoria. Pero también en exceso puede formar cuerpos cetónicos, que lo vamos a ver en la parte final de este capítulo, primera parte. Entonces, miren, es importante recordar entonces que esto está ocurriendo de manera muy activa, con mayor porcentaje de intensidad en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco, porque hemos dicho entonces que son los tejidos que utilizan la mayor cantidad de energía. También, obviamente, esto también ocurre en el hígado, ¿no? Que va a utilizar como fuente de energía a los ácidos grasos o a la grasa de manera general. Entonces, no olvidar que el primer proceso en la oxidación o para que la grasa se convierta en energía es la activación. ¿Qué cosa es la activación? La unión del ácido graso a la coenzima. ¿Qué cosa es la coenzima? El ácido pantoténico, es la forma activa del ácido pantoténico. Dijimos entonces que aquí se consumen 2 moléculas de ATP, porque si el objetivo de esa beta oxidación es formar energía, entonces quiere decir que si nos prestamos, tenemos que pagar, porque al final va a haber un rendimiento neto de energía. Una vez que se ha formado el coenzima, la enzima que está pegada a la membrana interna mirando para afuera, que se llama carnitina sintrasa, va a condensar el ácido graso con la carnitina, liberando la coenzima A y formando acilcarnitina. De ese modo, entonces, esta acilcarnitina puede ingresar a través de otra proteína que se llama traslucas. Este ingreso solamente va a ser realizado para ácidos grasos de cadena larga, de 12 carbonos hasta 18.
¿no? Ácido láurico, ácido mirístico, ácido palmítico y ácido estárico. Necesitan entonces de carnitina para que puedan ingresar. Y como su nombre dice, entonces trasloca y saca al citoplasma la carnitina. Entonces, muy importante, entonces, señalamos, porque la carnitina está formado por dos aminoácidos que son lisina y metionina. Y inicialmente, entonces, fue descubierta hace muchísimos años en las carnes, por de ahí la denominación de carnitina, ¿no? Y es muy importante, entonces, si nosotros consumimos en nuestra dieta más ácidos grasos de cadena larga, como el ácido palmítico y el ácido estéarico, quiere decir que siempre vamos a requerir de carnitina. Caso contrario, entonces, no se va a formar energía y una de las primeras características que van a tener estas personas es la debilidad muscular, ¿no? En general, entonces, si no se consume carne, entonces precursores de carnitina, que son la lisina y la metionina, que están de todas maneras en alimentos de alto valor biológico, como son las carnes, o si no, sus derivados, para que pueda formarse la suficiente cantidad de carnitina y la grasa, el ácido graso, pueda convertirse en energía. Una vez que ha sido traslocado, la carnitina, otra carnitina citraferasa 2 condensa otra vez entonces la carnitina con coenzima para formar el coenzima y la carnitina queda libre que está utilizando para volver a salir y puede ser utilizado. Entonces está reutilizando de manera constante esta carnitina para que pueda ingresar los ácidos grasos de cadena larga. Y miren, una vez que se ha formado la circoenzima ingresado a la matriz mitocondrial, estamos representando en esta diapositiva, va a pasar por un ciclo de 4 reacciones, donde se va a producir, como hemos señalado, FAD, riboflavina, forma activa, coleccionista de electrones, NAD reducido, niacina, ¿no? Niacina. Entonces, ustedes están viendo que se está utilizando bastantes vitaminas para también pueda oxidarse, pueda convertirse en energía la grasa. Hemos visto entonces la coenzima O, la coenzima A, la riboflavina, forma reducida de FAD, la niacina. ¿Ya? Entonces, estamos viendo entonces la necesidad del complejo B para que esto se convierta en energía. Entonces, eso también es importante tener en cuenta, porque no solamente se debe consumir los carbohidratos, y en este caso las grasas, sino también las vitaminas. Y en el ciclo de Krebs hay bastantes también vitaminas que se van a utilizar en minerales para que todo esto se llegue a procesar, para que las reacciones se lleven a cabo y se puedan convertir en energía adecuada. Todo este ciclo de reacciones va a ser entonces que se produzca acetilcoenzima y el ácido graso se vea reducido en 2 carbonos para que vuelva a ingresar y se siga formando entonces acetilcoenzima, riboflavina en forma reducida y niacina en forma reducida. Y hemos visto entonces, además, que en el balance energético, cuando es ácido palmítico, tiene que pasar por 7 ciclos. 7 ciclos, todos ustedes han mandado sus ejercicios, los tenemos ahí, muy bien, y que esto va a propiciar entonces, como estamos viendo, la formación de energía. Y en ácido palmítico se van a generar, como ustedes han hecho muy bien, 108 ATP. Descontando lo que se utiliza en el proceso de activación, serían 106 ATPs netos. Si ustedes hicieron el ejercicio para el ácido estárico, donde se va a convertir en 120 ATPs, ¿cierto? Entonces, más que de pronto recordar en el futuro en forma exacta las cantidades de ATPs que se forman, nosotros lo que tenemos que recordar es de cuánto es las veces de ATP que se forma a partir, digamos, de ácido palmítico o ácido esteárico, comparado con la cantidad de ATPs que se forman a partir de glucosa, ¿cierto? ¿Cuántos ATP se forman, por ejemplo, a partir de glucosa en el músculo? 30 o 32. 30, ¿no es cierto? 30. Y en el hígado es 32. ¿Cuántos ATP se forman a partir de ácido esteárico? Todos ustedes resolvieron 120. 120. Entonces, ¿cuántas veces más se produce de ATP a partir de un ácido graso, ¿no? En este caso, si es a partir de ácido palmítico, son 4 veces más, ¿sí? Es mucha más energía. Por lo tanto, entonces, el músculo va a preferir utilizar energía a partir de los ácidos grasos que la glucosa. Obviamente, al comienzo, incluso cuando se hace actividad física intensa, lo que va a hacer el músculo
es utilizar glucosa, pero ya para una contracción sostenida, como estamos haciendo casi caminando, moviéndonos, entonces lo que va a hacer el músculo es utilizar ácidos grasos. En eso tenemos que pensar, ¿listo? Tenemos que pensar entonces, por eso el músculo va a preferir utilizar ácidos grasos como fuente de energía. Obviamente, si no hay, si no hay grasa, y nosotros podemos deducir, o de pronto, como suele suceder en la deficiencia de carnitina, en la deficiencia de carnitina, personas que se pueden alimentar solo a base de menestras, que están muy deficientes en carnitina, sobre todo la soya, entonces, ¿qué va a hacer el organismo? Va a tener que utilizar glucosa. Y eso también puede generar hipoglucemia y va a ser eso muy peligroso para el cerebro. Y entonces, las características que van a tener sus pacientes por deficiencia de carnitina van a ser debilidad muscular. En el tiempo eso persiste, podría afectar también al corazón. Entonces, eso es muy importante. Hay enfermedades genéticas bastante raras donde no se sintetiza la carnitina, hay deficiencia de carnitina. Y dentro de las características están, pues, eso, de debilidad muscular, daño cardíaco y en el tiempo probablemente la muerte súbita por falta de energía en el corazón. Entonces, son enfermedades bastante raras, pero existen entonces en los casos de deficiencia de carnitina. Incluso hay una forma que es miopática, pero afecta al corazón, y la otra que es sistémica, ¿no? Afecta obviamente al corazón y al músculo esquelético. Y ustedes pueden pensar entonces que el tiempo de vida de estos pacientes, si no se tratan, pues es bastante corto. Entonces es muy importante aquí la carnitina. Asimismo, miren, hay otra deficiencia donde hay carencia de la primera enzima, de la coenzima deshidrogenasa, pero para ácidos grasos de cadena media. Esta es una enfermedad que ocurre también bastante rara porque va a suceder uno cada 14.000 nacimientos. Está ligado al cromosoma X y, como ven, miren, los pacientes cursan con hipoglucemia, hipocetonemia y muerte súbita del lactante. ¿Cuál es el tratamiento? Solamente evitar el ayuno. Ya ven ustedes entonces que la alimentación de estos pacientes tiene que ser de manera constante para no disminuir los niveles de glucosa en sangre. Entonces, en general, cuando no hay oxidación de ácidos grasos o esta beta oxidación, entonces va a ocurrir entonces la debilidad o la hipoglucemia por el uso de la glucosa. Muy bien, entonces también los ácidos grasos de cadena impar, hay muy poco en realidad en nuestra dieta, tienen también su oxidación, que va a ocurrir similar a la oxidación de ácidos grasos saturados de dos carbonos. Solo que al final, entonces, cuando se obtiene un ácido graso de 5 carbonos, se va a liberar en uno de dos, que siempre es el aceticoenzima, pero vamos a tener entonces uno que va a tener 3 carbonos, que es el propionil coenzima. Entonces hemos puesto aquí para uno de 9 carbonos, ¿cierto? Que en la primera etapa forma uno de 2 y uno de 7. Este va a dar 2 vueltas para luego formar un acetico encima y el propionil coenzima, que tiene 3 carbonos. Es muy importante, miren, porque el propionil va a entrar en una serie de reacciones, como pueden ver, para convertirse en metilmalónico enzima D, el metilmalónico enzima A, y en esta última etapa es muy importante porque se va a utilizar la vitamina B12 para convertir este metilmalónico enzima en succinico enzima. Ustedes saben que el succinico enzima forma parte del ciclo de Krebs. Entonces, en el ciclo de Krebs se va a convertir en energía. Lo otro también que es importante es que el propionil enzima puede llegar a un intermediario del ciclo de Krebs que se llama oxalacetato. Como ustedes saben, el oxalacetato se utiliza para la gluconeogénesis, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que poco de los ácidos grasos de cadena impar pueden convertirse en glucosa. En cambio, los ácidos grasos de cadena par, que hemos visto, como solo producen aceticoenzima, no podrán convertirse en glucosa. Entonces, y lo otro que hemos dicho entonces, la vitamina B12 se necesita para esta conversión. No se consume vitamina B12, entonces se puede acumular alguno de estos intermediarios, y normalmente es metilmalónico enzima. Y cuando hay deficiencia de vitamina B12, se puede cursar con aciduria metilmalónica, es decir, se va a eliminar por la orina. ¿Ya? Esto es entonces dentro de las enfermedades que puede haber cuando no hay una oxidación de ácidos grasos
de cadena impar. Entonces, en general, los ácidos grasos de cadena impar pueden formar productos como el propiónil que pueden servir para la gluconeogénesis o si no, también se pueden convertir en energía. Del mismo modo, también se van a oxidar los ácidos de cadena muy larga. ¿Cuáles son los ácidos grasos de cadena muy larga? Los de 20, 22, 24 carbonos. ¿Quién es un ácido graso de 20 carbonos? El ácido araquídico. De 22, el ácido begémico. El 24, el ácido lignocérico. ¿Dónde se van a oxidar estos ácidos grasos? En el peroxisoma. ¿Sí? Entonces, ácido graso aquí, AGCML, ácido graso de cadena muy larga, 20, 22, 24, tiene un transportador que se llama ALDP, va a ingresar al peroxisoma y ahí, miren, va a activarse primero con todo ácido graso y, miren, va a pasar por este ciclo de reacciones de la beta oxidación, pero en su producto va a llegar solamente hasta un ácido graso de 8 carbonos. Como es bastante pequeño, este puede salir del peroxisoma, irse a la mitocondria y ahí terminar de oxidarse. Pero en general, entonces, los ácidos de cadena muy larga van a tener que iniciar su oxidación en el peroxisoma. Aquí también se va a producir peróxido de hidrógeno, el peroxisoma es que contiene bastante catalasa, y el peróxido lo va a convertir en agua más oxígeno. Pero esta detoxidación de ácidos grasos de cadena muy larga está relacionada a varias enfermedades. Una es la adrenoleucodistrofia y la enfermedad de Zellweger. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, en la adrenoleucodistrofia? Aquí no va a haber este transportador. No existe o está alterado. Por lo tanto, entonces no va a poder ingresar los ácidos grasos de cadena muy larga. Y las características que van a tener estos pacientes va a ser la degeneración de la corteza suprarrenal y sobre todo desmielinización, que va a ir avanzando en el tiempo, terminando con la muerte de estas personas a temprana edad. Justas pueden llegar a la adolescencia. Y en el síndrome de Zellweger, bueno, ahí más bien no va a haber o va a haber una baja cantidad de peroxisomas. No va a poder también oxidar a los ácidos grasos de cadena muy larga por la deficiencia de peroxisomas. Entonces, los pacientes van a cursar con hepatomegalia, acumulación de ácidos de cadena muy larga, desmielinización, pérdida auditiva, alteraciones en la retina. Entonces, son bastante graves. En realidad, cuando no se puede oxidar los ácidos grasos de cadena muy, muy larga. Asimismo, también los ácidos grasos insaturados, si vamos a consumir en exceso o consumimos y ya no se utiliza, porque hemos dicho que los ácidos grasos insaturados en general, los esenciales son importantes para cierto tipo de funciones, como vemos en la biosíntesis. Pero también nuestra dieta puede contener otros ácidos grasos insaturados, como el ácido palmitoleico y el ácido oleico. Va a pasar por las mismas reacciones de la beta-oxidación, solo con la adición de dos enzimas, la enoil coenzima isomerasa y la 2,4-dienoil coenzima reductasa. Solo es con la adición de estas dos enzimas más. Pero en este caso, si estamos mostrando la oxidación de los ácidos grasos insaturados, es para saber si cuando estos se van a convertir en energía, ¿cuántos ATPs más se van a formar? Bueno, se van a formar, el proceso, el cálculo matemático se hace igualito, como si fuera un ácido graso saturado, similar o igual. Vamos a suponer que sea el ácido esteárico, ¿sí? Entonces ya ustedes encontraron que haciendo la resta sale 120, ¿verdad? El ácido linoleico tiene 18 carbonos y 3 dobles enlaces. Entonces estamos diciendo de que vamos a hacer el cálculo matemático igualito para que un ácido graso es saturado. ¿Cuál es la contraparte saturada del ácido linolénico, perdón? El ácido esteárico que tiene 18 carbonos. Entonces, procedemos de la misma forma. Ahora, para saber cuántos ATP se forman en total, netos, por cada doble enlace que tenga el ácido graso insaturado, se descuentan 2 ATPs más. Otra vez, entonces, tenemos un ácido graso insaturado y queremos saber cuánta energía produce ese ácido graso insaturado, entonces vamos a proceder como si fuera un ácido graso saturado idéntico, hasta el descuento de los ATPs de la activación, porque todo se activa. Pero vamos a descontar 2 ATPs más por cada doble enlace. En consecuencia, entonces, si el ácido linoleico tiene
18 carbonos y 3 dobles enlaces, entonces el rendimiento energético cuando esto se oxida hasta CO2 más agua, ¿cuántos ATPs formará? ¿Cuántos ATPs? Entonces, por favor, vamos a resolver eso rápido aquí. El enlace que les hemos enviado, que está en la primera parte en el chat. Y igualito que la vez pasada, por favor, ponen así en cuadraditos y su nombre y su respuesta, ¿ya? A ver, procedan. Listo. Ácido linolénico, entonces hemos puesto ahí. Tiene 18 carbonos. Los 3 dobles enlaces. A ver, por favor, ¿puede ingresar? Doctor, disculpe, ¿podría enviar de nuevo el link, por favor? Y está en la primera parte del chat. Sí, es que algunos hemos entrado a partir de las 7:01 de la mañana y no encontramos el link. No está al comienzo. Si A no, no ver, se encuentra el link. qué raro. A ver, vamos a ver. Ya, ahí está. ¿Sí pueden Sí, verlo? ahora sí, gracias. A ver, adelante, a ver. Procedan como han hecho el día de ayer a ponerlo así bien bonito en cuadradito para poder saber entonces la cantidad de energía que se está produciendo. Nosotros estamos ya aquí. Ahí está entonces, dice cuántos ATPs producen del ácido linoleico, si tiene 18 carbonos y 3 dobles enlaces. D hace alusión a delta. Dos minutitos nada más, ¿ya? ¿Se puede ingresar? Estamos generando más páginas, miren, ahí pueden ver varias páginas. Al lado izquierdo tienen ustedes lo que pueden utilizar, hay una letra T casi al final del lado izquierdo. Ahí ponen clic y pueden entonces ya poder escribir ahí. Creo que ya lo ha hecho la mayoría, no hay ningún problema, ¿no? Disculpe, doctor, me pide para solicitar acceso. Ya, un ratito, vamos a... Ahora, ¿ya está ya? Doctor, gracias. Ya, adelante por favor entonces. Muchas gracias a usted más bien. Ya, ayer nos enviaron, creo que todos, porque hemos visto ahí bien ordenadito. Muy bien, ya entonces, ya estamos ya, Mauricio, Marjorie. El resto, por favor, también, todos tienen que tener, porque eso lo vamos a considerar para la evaluación del quiz de metabolismo de lípidos. Doctor, a mí tampoco me da acceso, no me aparece para escribir nada. A ver, vamos a... Doctor, disculpe, a mí me pasa lo mismo.
No, está ya, vamos, entonces voy a mandar otro enlace, ¿ya? Vamos a, ya, es el mismo, pero ahí vean en este enlace que hemos ya, les hemos puesto como editores, están con laptop, creo que en los iPad y los celulares no ingresa, se les pide aplicación, pero en laptop, Sí, yo estoy en laptop y no me deja. a ver, Tampoco me deja. ¿quién es más, por favor? Si no, es que yo le pongo como editor para ustedes, ya está copiado ya, sí. Cualquier usuario de este grupo con este enlace puede editar esto, ¿ves? A ver, prueban, por favor, prueben. Sí, ya está, doctor. Gracias. Ahora sí, excelente, ya. Tienen varias páginas, ayer lo hicieron bien, miren, ahí está. Tienen varias páginas y ustedes mismos pueden, si ven que una página está saturada, pueden generar otra, hasta 20 páginas se pueden generar. ¿Sí? Ya, a ver. Entonces, ¿cuántos ATP se generan a partir del ácido linolénico? ¿Sí? Que tiene 3 dobles enlaces. Eso es lo que hemos puesto. A ver, fíjense, creo que están viendo ahí lo que están haciendo, ¿verdad? Esto están viendo, esto es otra página, hay dos, tres, donde vean que la página ya se ha llenado, ahí ya no ya. A ver, procedan a hacer, por favor. Doctor, hasta ahorita no puedo poder editar. ¿No puede ingresar? No, doctor. ¿Está usted haciendo con laptop? No, doctor, no cuento con Ah, ya, eso. Pero ayer con sí i- podía editar. con iPad creo y celular creo que le piden una aplicación. Como es una extensión de Google Drive, Sí, entonces eso es ayer que me instalé la aplicación y pude editarlo. Ayer con la anterior pizarra, pero con esta no. Me pide ahora no acceso. se puede. A ver, intente, Henry.
Mientras vamos realizando entonces, continuamos con el desarrollo del tema. Ya hemos visto entonces que también los ácidos grasos de cadena insaturada se pueden oxidar, pero que van a producir menos ATP que su contraparte saturada si es que tienen una cantidad de carbono. Ustedes lo están resolviendo y ya lo están deduciendo. Lo que estamos mostrando en esta figura es, miren, que la degradación completa de los ácidos grasos, cuando se va a convertir a CO2 más agua, está viendo todo el proceso aquí de las reacciones que se utilizan desde la activación que vemos en el lado derecho, el ingreso que se necesita para los ácidos grasos de cadena larga hacia la matriz mitocondrial, ocurre la beta-oxidación que va a producir acetilcoenzima equivalentes reductores, que estamos mostrando aquí en el lado izquierdo, y que la acetilcoenzima, que ya ustedes saben entonces, al ingresar a la cadena, al ciclo de Krebs y luego a la cadena respiratoria, generando estos equivalentes reductores, va a producir 10 ATPs, ¿cierto? Vemos aquí cómo los equivalentes reductores entregan los electrones a la cadena respiratoria, entregando finalmente los electrones al aceptor final, que es el oxígeno, y se va a generar agua. Pero esto va a propiciar la producción de ATP. Entonces, lo que estamos mostrando aquí es para que vean que cuando los ácidos grasos se van a convertir en energía, o se van a oxidar completamente hasta CO2 más agua, esta oxidación es netamente aeróbica. Sí y solo sí aeróbica. ¿Qué quiere decir eso? Que de todas maneras tiene que utilizar la mitocondria donde se va a utilizar el oxígeno para la producción de ATP. A diferencia de la oxidación de la glucosa, ustedes han visto que la glucosa puede oxidarse tanto aeróbica como anaeróbicamente. Es diferente. Entonces, por lo tanto, cuando hicimos el taller de isquemia, faltaba el oxígeno, y como estamos mostrando ahora y diciendo, de que el corazón, miocardio y músculo esquelético solo utilizan o mayormente utilizan en un alto porcentaje grasa para obtener energía. Y como esta oxidación es netamente aeróbica, se oxígeno, ustedes entonces pueden ver, pueden deducir cómo la falta de oxígeno va a decretar también la producción de ATP que se necesita para la contracción muscular. En este caso, el que más afectado va a ser el corazón. Por eso entonces, cuando inicia la isquemia o la falta de oxígeno, o esta falta de energía, va habiendo muerte por necrosis, un porcentaje. Porque después, como hemos visto ahí, se va a completar ya propiamente en la reperfusión con la producción de especies reactivas de oxígeno, ¿verdad? Que es el que va a provocar más daño y puede terminar con un daño muy grande cardíaco que puede causar la muerte. Pero lo que estamos viendo aquí, entonces, por favor, es de que se necesita oxígeno o un medio aeróbico para que los ácidos grasos se conviertan en energía. Y el músculo cardíaco y el músculo esquelético utilizan la mayor parte de energía a partir de la grasa. Es muy peligroso entonces que no esté presente el oxígeno como ocurre en la isquemia que hemos revisado nosotros en el caso. No olvidar entonces que la oxidación de los ácidos grasos es netamente aeróbico y de la glucosa es aeróbico y anaeróbico, son totalmente diferentes. Además que también lo otro, miren, que mostramos aquí, es que cuando los ácidos grasos se van a convertir en energía, necesitan del aporte constante de oxalacetato. Ustedes imaginen que no hay ciclo de Krebs y el acetilcoenzima que viene a los tiene que empezar a ingresar al ciclo de Krebs. Pero, ¿de dónde sale el oxalacetato? Tiene que venir, miren, del piruvato. Y mayormente el piruvato viene de la vía glicolítica. Es decir, se necesita el aporte constante de carbohidratos como la glucosa para ir proporcionando el oxalacetato. ¿Okay? Se va a condensar con acetilcoenzima, va a ingresar al ciclo de Krebs para generar los equivalentes reductores y esto se pueda convertir en energía. A eso se denomina entonces que la grasa, ácidos grasos, se quema en la llama de los carbohidratos. Se necesita de todas maneras una cantidad de carbohidratos. Entonces, eso depende de la edad, del sexo, obviamente, ¿no? Un estudiante universitario en promedio
va de 200 a 300 gramos, ¿no? En general se dice promedio de 220 gramos. Y esos 220 gramos van a servir para poder quemar la grasa en una cantidad, en una proporción, en el músculo esquelético para que esto se pueda convertir en energía, porque una buena parte de la glucosa también va a ser utilizado por el cerebro, y el cerebro solo entonces va a obtener energía a partir de glucosa. Salvo que no exista, por ejemplo, en algunas alteraciones como la inanición o ayuno prolongado y en la diabetes mellitus, donde el cerebro está capacitado para utilizar los cuerpos cetónicos. Pero en general, el cerebro siempre va a preferir glucosa. Ahí no se va a necesitar entonces quemar la grasa porque no puede, porque la grasa no puede pasar la barrera hematoencefálica. Entonces, miren, esto es para los músculos, para el músculo esquelético y músculo cardíaco. Se necesita sí o sí carbohidratos para que la grasa se pueda convertir en energía. Es lo que se llama entonces la grasa se quema en la llama de los carbohidratos. Entonces, muy importante tomar en cuenta esto porque existen algunos tipos de tratamientos que se llaman las dietas cetogénicas, donde van a ser a base de grasa y muy poco de carbohidratos. Se llega entonces incluso a utilizar 80 gramos, 100 gramos, incluso hasta menos. Esto va a resultar muy peligroso, miren, porque se va a deplicar los niveles de glucosa y ¿dónde se va a ver afectado ello? El cerebro, ¿no? Y las personas pueden cruzar con mareos, ¿cierto? Falta de energía, sueño, cansancio, porque no se está utilizando, perdón, no se tiene la suficiente cantidad de glucosa para oxidar estos ácidos grasos. En todo caso contrario, miren, cuando ustedes revisaron en la parte de metabolismo que se llama gluconeogénesis, entonces, en el tiempo, lo que más va a utilizar el músculo van a ser los aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos son los que más se utilizan en la gluconeogénesis cuando el ayuno es prolongado. Y entonces, si se va a depletar los aminoácidos del músculo esquelético, también va a resultar eso muy peligroso, ¿no? Porque también entonces los aminoácidos pueden aportar esta llama, pero no debe utilizarse. ¿Por qué? Porque el músculo no se almacena. El músculo esquelético no está almacenado. Está cumpliendo funciones específicas. Entonces, eso es importante tener en cuenta entonces cuando uno se somete a una dieta donde va a ser más perjudicial, va a perjudicar a la persona que beneficiarla, ¿no? Porque no va a tener carbohidratos, va a utilizar los aminoácidos de la masa muscular, podría tener una disminución de peso, sí, pero pues es una disminución de peso por el consumo de proteínas de la masa muscular. Y eso, para recuperar masa muscular, es bastante difícil. También, miren, el organismo humano puede fabricar cuerpos cetónicos, pero solo lo va a hacer en condiciones normales va a haber una cantidad, pero en estados metabólicos alterados va a producir mucho más, como va a ocurrir en ayuno prolongado y la diabetes mellitus. ¿Cuándo se denomina ayuno prolongado en una persona? Cuando deja de consumir alimento por más de 24 horas. Y en esa situación, entonces, el glucógeno que está, por ejemplo, en el hígado ya se agotó totalmente. ¿Qué cosa va a hacer el hígado? Va a sintetizar glucosa a partir de precursores no carbohidratos, como estamos diciendo. Y en ese ayuno prolongado, entonces, se va a degradar una gran cantidad de ácidos grasos. Y hemos visto que la degradación de ácidos grasos produce acetilcoenzima A. Y esta acetilcoenzima, miren, va a pasar por esta serie de reacciones para formar finalmente estos tres cuerpos cetónicos que están mostrados, resaltados en color amarillo. ¿Cuáles son? El ácido acetoacético, el ácido beta-hidroxibutírico y la acetona. Lo ponemos aquí acetato porque cuando estos ácidos van a pasar a la sangre se van a ionizar. O sea, el ácido acetoacético se va a convertir en acetato más protón y el ácido beta-hidroxibutírico en beta-hidroxibutirato más protón. Entonces, como pueden notar ustedes, esos protones que están apareciendo en sangre van a ir disminuyendo el pH, situación que se hace peligrosa. Y entonces ese pH que va disminuyendo, como estamos señalando, va a determinar entonces, en el caso, por ejemplo, de la diabetes mellitus, que el paciente entre en el tiempo en un coma acídico.
que se llama también coma diabético. Vamos a revisar un caso al final del curso, como entonces estos pacientes que producen una gran cantidad de cuerpos cetónicos, como el ácido acetoacético y el ácido beta-butírico, pueden tener un desenlace fatal muy temprano. Y la acetona, como es volátil, puede aparecer en aliento, determinando un aliento malsano, ¿no? Pues volátil. Entonces, estos cuerpos cetónicos se van a producir entonces en ayuno prolongado una cantidad, y en el diabetes mellitus se va a producir en grandes cantidades, determinando entonces lo que se llama el coma acídico o coma diabético. Sin embargo, en esos estados vamos a ver que hay resistencia por el organismo, puede ser utilizado estos cuerpos cetónicos. Y miren, el único que no puede utilizar, por ejemplo aquí, el que produce los cuerpos cetónicos solo es el hígado. Solo va a ser producido por el hígado, que van a ser liberados, llevados a la sangre, y los que pueden utilizar estos cuerpos cetónicos son el cerebro, corazón y el músculo esquelético. Es decir, en esos estados de diabetes mellitus, parte de los cuerpos cetónicos va a ser utilizado por estos órganos. ¿Por qué? Porque van a pasar por esta serie de reacciones, miren, y porque tienen esta enzima que se llama tioforasa. Es la enzima que no tiene el hígado, por lo cual no puede convertir entonces los cuerpos cetónicos en energía. Vean ustedes que a través de esta serie de reacciones, el beta-hidroxibutirato o el acetoacetato se va a convertir en aceticoenzima, puede ingresar al ciclo de Krebs para que se convierta en energía. ¿Quiénes pueden hacer eso? Cerebro, corazón y músculo esquelético. Entonces, miren, esto va a ser muy importante porque al menos por un tiempo puede mantener, se puede poder dar energía a estos órganos que necesitan, sobre todo el cerebro, cuando hace falta o cuando no está llegando la suficiente cantidad de glucosa, como va a ocurrir en la diabetes mellitus. El organismo ha adaptado entonces a utilizar estos cuerpos cetónicos que a veces se denominan grasa soluble, para que puedan ser utilizados por estos órganos. Muy bien, entonces, esta es nuestra clase por el día de hoy. Continuamos el próximo miércoles. ¿Alguna pregunta? Los pocos minutos que nos quedan, por favor.